Venezuela, el mayor valor eres tú. Al revisar la mediática internacional, las noticias que salen a nivel internacional, obviamente todos hemos escuchado alguna relacionada con el genocidio cometido en Gaza, en Palestina, contra los palestinos, que asciende, por supuesto, la cantidad de muertes a más de 30.000 y sobre todo el mayor porcentaje, más del 70% son niños y son mujeres. Cuando hablamos de estos temas, solemos además leer a través de todas estas noticias, a través de expresiones en las redes sociales, que se confunden mucho todos estos términos en torno a lo que gira además ese genocidio y lo que ha sido pues esta situación en Palestina, que tiene un montón de años, pero que obviamente se ha acrecentado con los últimos hechos. Y justamente cuando revisamos pues la definición de todos estos términos, incluso algunos son mal empleados y no nos ayudan a comprender, obviamente dentro de la complejidad, lo que significa. Y de ahí desprenden muchísimas cosas, Roger. Así es, bueno, estamos hablando de términos como el sionismo, los semitas, los antisemitas también, los fundamentos de la creación de este Estado de Israel y además cómo los medios de comunicación han de cierta manera tergiversado estos términos y obviamente la realidad que muestran no es tal y por eso estamos haciendo este programa para saciar todas esas dudas y aclarar lo que está sucediendo en este territorio y ese genocidio hay que rechazarlo de manera categórica como se ha hecho desde el Estado venezolano y el pueblo en general lo ha hecho de manera reiterada. ¿Te hubieses tú imaginado en algún momento, algunos hasta tal vez no lo han escuchado, que de repente alguien te diga que Israel tuvo la intención de instalarse, por ejemplo, en el Esequibo, en parte del territorio venezolano? ¿Lo habías escuchado? No lo había escuchado hasta las investigaciones que hicimos para este programa y verdad algo sorprendente, pero eso vamos a hablar más adelante. Vamos a ver el siguiente material. Vamos a para verlo. introducir la conversación. Adelante. Adelante. ¿Crees que la historia es solo cosa del pasado? El conflicto en Gaza no es solo una historia antigua, es una realidad que vive hoy. ¿Sabías que todo comenzó a finales del siglo XIX? La controversia de intereses entre el Imperio Británico y el movimiento sionista sentó las bases para lo que vendría después. La promesa de una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, fue el eslogan que encendió la llama del movimiento sionista, pero ¿sabías que era una mentira? Palestina nunca fue una tierra vacía, nunca fue un desierto esperando ser conquistado. En 1891 el escritor Arthur Hirschberg desmintió estas afirmaciones, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Las primeras colonias sionistas se establecieron en tierras compradas por el multimillonario barón Edmund Rothschild, pero estos colonos no llegaron en busca de una vida mejor, trajeron consigo un proyecto de exclusión. Lo que vemos hoy en Palestina tiene sus raíces en aquellos días del siglo XIX. Es hora de conocer la verdad detrás del conflicto en Gaza. Hay muchas más imágenes que nos podemos mostrar a esta hora Claro. que son realmente devastadoras. Mira, y bueno, lo que dijimos en un principio, para comprender qué es lo que está pasando, es necesario, sí, comprender todos estos términos que giran en torno a este tema, comprender además las posibilidades de que eso hubiese sucedido, ¿no? En ese momento, de que Israel se instalara, por ejemplo, en parte del territorio venezolano como es el Esequibo, entendiendo además la complejidad también y sobre todo lo que tiene y lo que comprende este territorio, que es ya bastante familiar para todos los venezolanos y las venezolanas, según los recientes temas relacionados a este hecho. Y ya, bueno, momento de presentar a nuestros invitados porque van a ser ellos quienes nos ayuden de manera pedagógica a entender con muchísima más fuerza y a darle la importancia a este hecho que no está aislado, no es porque esté por allá, bueno, no me interesa, no me compete, hay que conocer justamente porque esto pudiese desarrollarse en cualquier parte y debe ser repudiado, obviamente, desde cualquier parte del mundo. Así es, sobre todo los más jóvenes, incluyéndonos a nosotros que no estamos muy lejos de esas latitudes, pero es importante conocer la historia y cómo se llega a este momento de nuestras vidas. Vamos adelante con el video de nuestros invitados. Adelante.
Ajá. Ya nos entramos en aguas profundas. Sí. Jorge Berrueta, director de la Biblioteca Nacional, antes conocido como Archivo General de la Nación. También tenemos a Henry Navas, que ya nos ha acompañado ya varias veces. Profesor, bienvenido. Historiador Muy bien. en el Instituto de Seguridad de la Nación. De altos estudios de seguridad de la nación. Bueno, enviamos un saludo también a ese equipo, ¿verdad? Que está Claro, pendiente de este programa. por supuesto. Un abrazo para todos. Miren, entramos en aguas profundas y yo insisto nuevamente en el tema de definir ciertos términos que leemos constantemente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que buscan, y yo creo que hasta con intención, confundir, ¿no? Cómo ha sido todo este proceso que hay que entender, obviamente, para llegar a lo que mencionábamos hace un ratico, por ejemplo, de ese hecho o de esa posibilidad de que Israel estuviese en el Esequibo, por eso lo planteamos como pregunta. Yo no sé quién quisiera comenzar acá. Pero deberíamos empezar definiendo qué es el sionismo, ¿no? Esto es reiterado en los medios de comunicación, es un término, pero quisiéramos desglosar a qué se refiere cuando hablamos de sionismo. Bueno, en principio, primero tenemos que establecer que nosotros debemos cabalgar sobre elementos de orden confesional y religioso, ¿no? Definitivamente es confesional porque definitivamente estamos hablando de elementos que son no demostrables, sino son artículos de fe. Y eso es bueno que se entienda. No solo el judaísmo, sino el cristianismo, el budismo, el protestantismo, todas aquellas religiones, de alguna manera son confesionales, pues. No son artículos de fe no demostrables. Son simplemente creencias que van construyéndose en el transcurso del desarrollo de las diferentes agrupaciones humanas que poblaron este planeta desde, cientos de miles de años. Eso es bueno que lo tengamos claro. De tal manera que existe, por ejemplo, desde el punto de vista del judaísmo, algunos ya de finales del siglo XIX, 1826, elementos como Teodoro Herzl, que es el que acuna de alguna manera la palabra el maestro, sionismo. ¿no? Sí, Teodoro Herzl te habla de que aquellos descendientes, imagínese usted, los descendientes del Sion. ¿Qué es el Sion? Es el lugar donde supuestamente estaba el templo judío. O sea, eso no es demostrable, pero es una creencia tan legítima como cualquier creencia de cualquier otra religión. De tal manera que sobre esa base se considera justamente de que el sionismo no es más que son los descendientes de aquellos que poblaron allí. Ahora, una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. Porque si, nosotros estamos contestes de que en todo caso hay que entender, comprender que el judaísmo como tal, o el sionismo en todo caso, es la conjugación de poblaciones, de pobladores, de un territorio, por ejemplo, tan extenso, que no justamente tienen nada que ver con lo que es eso que llaman la Israel de hoy. Te explico para decirlo de manera muy clara y sobre la base de los autores, tales como Shlomo Sem, por supuesto un hebreo, extraordinario historiador hebreo israelí, que por supuesto profesor de la Universidad de Tel Aviv y por supuesto experto en nacionalismo e historia de la Universidad de Tel Aviv, quien sostiene que, que en la revisión de los fundamentos históricos e ideológicos del sionismo, basándose en la idea de que si bien existió un pueblo judío histórico, entre comillas, los judíos de hoy en día son los descendientes de aquellos sumados a los conversos. Eso no es cierto, dice Shlomo Sem. O sea, se afirma así que lo que era una etnia única, entre comillas, es en realidad un conjunto heterogéneo de pueblos unidos por una religión. Bueno, como el cristianismo igual. Okay. ¿O es que acaso el cristianismo es una nación? Porque yo soy cristiano venezolano, pero hay alemanes que son cristianos, pero nosotros no somos una nación. Los alemanes son alemanes y nosotros somos venezolanos. Si se me comprende, una cosa es una comunidad religiosa y otra cosa es una nación. Además, Existe, no todos los judíos son sionistas. Pero claro que no, y eso ya lo veremos, ¿no? Cuando decimos que esta religión judía, que en todo caso que incluiría desde bereberes, los bereberes todos saben que son los pobladores del Sahara, es toda una cultura árabe, yemeníes y gázaros, pero por supuesto también pobladores de Europa del Este que no tienen nada que ver con aquellos que supuestamente habitaban el Oriente Medio. Fíjate lo que es el judaísmo, es una comunidad religiosa, donde hay individuos procedentes y no son nada descendientes, porque el judaísmo no es verdad que sea el producto de la herencia de aquellos que fundaron el supuesto Israel, la nación israelí. Eso no es verdad, porque el judaísmo, como el cristianismo,
ha sido proselitista, es decir, ha catequizado, para decirlo en términos cristianos, ha incorporado a personas de diferentes religiones a su religión. Entonces tal herencia no existe, ¿no? Por eso es importante acotarlo. Entonces, en definitiva, el sionismo es una construcción, en principio una construcción mística, sobre la que cabalga toda una intencionalidad por parte de las potencias que en el siglo XIX pretendían crear enclaves, enclaves en los cuales pudiera expandirse ya en ese periodo digamos, de inicios de la Segunda Revolución Industrial, digamos, aquellos grandes conglomerados económicos. No es en balde ese extraordinario inicio que tuvimos con Carla. Pues nada más y nada menos. Estamos hablando justamente de aquellos, de JP Morgan, ya sabemos de quién estamos hablando, de Nelson Rockefeller. Estamos hablando de prácticamente todos los dueños de la banca internacional de la City londinense. Estamos hablando de eso. Esos son los que van a financiar justamente el imaginario de Israel como expresión de aquellos descendientes de un Israel que como nación, como patria, nunca existió. Como ya lo acabo de decir. La conjugación, nada más y nada menos. Los iturios, idumeos, eslavos, etcétera, etcétera, formaron parte de ese conglomerado religioso. No son. O sea, lo que estamos hablando es la conjugación. ¿Cómo cómo surge el cristianismo? Sí, en el principio en las regiones del Oriente Medio, pero después va a estar expandido en todo el planeta, como lo es el cristianismo. Igualmente el judaísmo. Ahora voy con otra cosa, profe. Hay otra palabra que se emite, ¿no? En algunos casos cuando ciertas personas, ciertos judíos se pronuncian y dicen: yo no estoy a favor justamente de lo que está sucediendo en este momento contra Palestina. Los que algunos le llaman antisemitas. O sea, esa definición, y ellos lo rechazan y dicen: nosotros no somos antisemitas, somos antisionistas. Entonces, exacto, definir además estos términos, la importancia que tiene, porque son mal empleados y eso no permite que la gente además pueda acercarse a este conflicto que, como ya decimos, está sucediendo en ese momento allí, pero puede elevarse a otras latitudes. No, y además puede desarrollarse en otros sentidos. Que son mal empleados, Jocelyn, de manera intencional, de cierta forma. La confusión es intencional, también lo creo. Sí, fíjate que aquí, sin lugar a dudas, como lo decía el profesor Henry y lo que se viene hilando, conversando, hay una construcción discursiva perversa acá que busca confundir precisamente, ¿no? Y uno diría, bueno, llegó la hora de hacer una construcción desde el sur, ¿no? Una construcción descolonizada de estas cosas y entender que efectivamente eso que se llama Israel es una construcción desde una leyenda de hace 2.000, 3.000 años atrás, de algo que fue y de los restos de un pueblo que se convirtió en peregrino del mundo y que hizo enlaces y enclaves, ¿no? Que fueron amasando un poder muy importante. Fíjate los apellidos que salen a la luz acá, ¿no? Que en determinado momento, aliados con ese imperialismo británico, vieron la oportunidad de avanzar hacia esa propuesta del sionismo como una propuesta doctrinaria que buscaba, digamos, concentrar esa extrema derecha con un fin nacionalista, ¿no? De reconstruir aquel Estado de Israel. Incluso, fíjate, aquí es interesante que las primeras propuestas no tomaban en cuenta a Palestina. La idea era buscar un territorio, digamos, fértil para trabajar la agricultura, ¿no? Ir reconstituyendo ahí eso que alguna vez fue, ¿no? Pero no se pensó, en principio, digamos, en Palestina, porque así está en los mapas antiguos y en los mapas históricos que todo el mundo puede ir y consultar en nuestras bibliotecas. La historia cambió después de 1948. Que es cuando se funda el Estado de Israel. Donde rebautizaron estas tierras, que por cierto hubo una discusión, porque sin lugar a dudas desde el siglo XIX, como lo asomaba el profesor Henry Nava, hubo ya una discusión. O sea, no hacía falta, digamos, meterse en un territorio donde ya estaba asentado una nación, porque incluso entre estos pueblos de herencia, digamos, judía, ¿no? Que se estaban reencontrando, porque aquí había gente de Rusia, había gente en los Estados Unidos, había gente en Polonia, había gente en Ucrania, todos estos grupos en Inglaterra esparcidos, y algunos inclusive que habitaban en algunos lugares de Palestina, ¿no?
digamos, se veían no en un conflicto con los palestinos, ¿no? Ni con nadie, porque también se planteó Argentina en algún momento. Y dijeron, bueno, Argentina es ideal porque está despoblado y ofrece la posibilidad de no chocar con otro grupo que esté asentado en el territorio. Pero bueno, los intereses geopolíticos del momento, bueno, impusieron que había que crear un estado satélite en el Medio Oriente y bueno, generar toda una política que hemos vivido los últimos, bueno, toda la mitad del siglo XX y bueno, que está trayendo consecuencias en la actualidad en esta guerra que realmente se ha convertido en una guerra de exterminio contra un pueblo que no lo merece. Y esto fue denunciado desde el siglo XIX, lo que iba a ocurrir acá si se avanzaba con esa propuesta que, bueno, se terminó materializando en el año 48. Ahora, cuando te escuchas quizás hablar de esto, hay muchos que dicen, no, esto es un conflicto religioso. ¿Qué opinan ustedes de esta...? No, es precisamente lo que acaba de decir nuestro querido y estimado amigo Jorge Berrueta, es cierto. No es un conflicto Que se ha religioso. utilizado hacia otra Primero cosa. quiero contestarte sobre la cuestión del semitismo. Ajá. ¿Qué es el semitismo? Se supone, vuelvo y repito, que son desde el punto de vista teológico. Estamos hablando de la religión. Son los hijos de Sem. ¿Se acuerdan del diluvio? Claro. Descendiente de Acuérdate que Noé. no, está hablando también de los hijos de Caín, ¿no? Que para la religión católica, en principio eran los africanos. Los habitantes africanos, que había que exterminarlos justamente porque eran hijos de Caín. Eso que tenemos nosotros en la sangre, ¿no? Fíjate de alguna manera cómo la religión también empezó a moldear las cosas, ¿no? Aquí prácticamente, digamos, todo ese continente afrodescendiente fueron aniquilados en nombre justamente de un precepto religioso que sostenía que eran hijos de Caín. Y en este caso los hijos de Sem, que son los pobladores del Oriente Medio, ojo, no solo los hebreos, los palestinos, incluso los cristianos del Oriente Medio son semitas. De tal manera que si hay alguien antisemita, es precisamente el sionismo, que con una postura religiosa, extremadamente religiosa, que ya más bien es geopolítica, ha ocasionado un genocidio horroroso, que no es precisamente como estamos tratando de presenciar, como estamos presenciando en la actualidad, que proviene de octubre del año pasado. No, No, es un genocidio que tiene Larga muchos años, 75 años por lo menos, desde 1948 para acá. La invisibilidad de esto habla mucho de los organismos internacionales Pues totalmente. claro, ¿verdad? eso tiene que ver con eso que hablamos de quién se encaramó Los sobre lo intereses. que sucedió después de 1948, porque eso que está diciendo el profesor es cierto. Antes de 1948 se había tratado de colocar a una comunidad religiosa en algún territorio. En la Unión Soviética trató de hacerse después de la Revolución de Octubre de 1917, pero también en Polonia, en Argentina. Es decir, en muchas latitudes se trató de ubicar como comunidad religiosa, ojo, no como una nación, no como una patria, a una comunidad de religiosos judíos que no de descendientes de aquella supuesta Israel, que no existen, por Dios. Dígame los judíos polacos, son conversos, ellos no vienen de no tienen ascendencia de ningún pueblo judío, eso ya no existe, sino simplemente se convirtieron al judaísmo, como yo de repente me puedo convertir en budista, o musulmán, o cristiano. O sea, es decir, eso no quiere decir que yo sea descendiente de los primeros cristianos, por Dios, claro que no. De tal manera que lo que hizo fue una construcción perversa, fundamentada en ese sionismo de los supuestos hijos del Sion, de ese lugar específico de Jerusalén donde supuestamente se construyó el templo hebreo, el templo judío. Eso de alguna manera se instituyó bajo una mediática nada más y nada menos respaldada por la gran corporatocracia que ya se presentaba a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Estás hablando de los Rothschild, nada más de Rockefeller, de los Morgan. Estás hablando de los dueños de lo que llaman el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nosotros apenas estamos medio rozando. Perdón, pero que son los dueños, nada más y nada menos, de la más media internacional, de las grandes corporaciones mediáticas, incluyendo un alto porcentaje de lo que es Hollywood, creador de los grandes estereotipos sobre los que hemos funcionado
todos nosotros en el Cuestionados proceso ahora hasta por muchos actores de también. expansión del capitalismo, por Dios. Eso lo hemos visto, que ha estereotipado sobre la base del pensamiento único, al planeta completo. De tal manera que, bueno, matar indios es una cosa hasta bonita, si lo vemos en Peter Pan. Yo los indios mataré, bello y hermoso. El exterminio de los indios es muy bello, de acuerdo al estereotipo hollywoodense de Disney. Es decir, sobre eso, entonces imagínate tú, es la manipulación. Primero, la creación de Israel en el contexto en el cual, digamos que en el proceso del inicio de la Guerra Fría, se estaba tratando ya de una buena vez de apoderarse de los recursos petrolíferos en el mundo, elemento fundamental para la supremacía. Los intereses. Bueno, Tenemos que hacer una pausa, profe. qué extraño que se escoge el Reino Unido, los vencedores, bueno, una de las alas vencedoras durante de la Segunda Guerra Mundial, escogen nada más y nada menos el enclave del Oriente Medio, poseedor de las más grandes, aparte de Venezuela, por Dios, y de la Unión Soviética, las más grandes reservas petrolíferas. Y por eso Ese enclave. los conflictos, además, en esta área tienen esos intereses allí. Exactamente. Entonces, si lo entiendes, la gran corporatocracia financiera, mediática y, por supuesto, energética, bueno, porque ¿quién es el dueño del ExxonMobil? Los Rockefeller. Bueno, vamos a seguir hablando de esto al regreso de la pausa. Estamos conversando con Henry Navas y también con Jorge Berrueta. No, y además el fin último de esta conversación con ese planteamiento que hicimos, obviamente tenemos que hacer un abordaje de todos los antecedentes y cómo llegamos a este tema. Israel en el Esequibo, usted dirá, ¿qué es esto? Sí, señores, se planteó en algún momento que de repente fuese este territorio también por el mismo tema de los intereses, de lo que está allí y de todos unos elementos que se han transformado también con el cambio de la historia. Vamos a hacer una pausa, pero antes es momento de publicidad. Ajá, necesitas pagar un servicio, hacer un pago móvil, recargar tu saldo. Con BDVA lo haces en un abrir y cerrar de ojos. Descarga la aplicación del Banco de Venezuela y disfruta las ventajas de tener las soluciones en tus manos. Porque para el BDV el mayor valor Eres tú. Número 1. En el año 1948, las Naciones Unidas dividen Palestina. En ese entonces, los judíos constituían el 31% de la población. La decisión de repartir Palestina, promovida por las principales potencias imperialistas, dio el 54% de la tierra fértil al movimiento sionista que se suponía luchaba porque los judíos tuvieran su propio Estado en la tierra promovida. Pero antes de que se formase el Estado de Israel, las organizaciones paramilitares del Irgun y la Hagana se apoderaron de las 3/4 partes de la tierra. Número 2. Hacen creer que el sionismo es un movimiento democrático. En realidad, Israel tiene severas fallas democráticas, las libertades cívicas, los procedimientos judiciales y los derechos humanos básicos. Son negados por ley a los que no cumplan los requisitos racionales y religiosos. Número 3. Presentan al sionismo como heredero moral de las víctimas del Holocausto. Ese es uno de los mitos del sionismo. Los ideólogos de este movimiento se identifican con los 6 millones de judíos que cayeron víctimas del asesinato masivo nazi. La cruel y la amarga ironía de esta falsa reivindicación estriba en que el movimiento sionista mantuvo desde el principio una activa colusión con el nazismo. Bueno, excelente material que nos ha presentado Aurelín y tengo un comentario por acá y dice lo siguiente. No podemos ser indiferentes de lo que está pasando en el conflicto entre Israel y Palestina. Es un holocausto, un genocidio impune y transmitido en vivo durante muchos años. Israel, los judíos se quejaron de tantos asesinatos en serie, perseguidos por su raza judía, por Hitler, y lo llamaron holocausto. Ahora es Israel con clara ventaja en fuerza militar, tecnológica y bélica, tratando de aniquilar a todo el pueblo palestino. Debemos actuar en búsqueda de la paz. Mira, claramente hay que decir, y lo dijeron de hecho nuestros invitados no solo en lo que han mencionado, sino también en la pausa, esto no es en contra de los judíos, ciertamente. Esto es en contra justamente del sionismo como esta práctica que se ha... Lo primero que tenemos que determinar es que una cosa es sionismo y otro es judaísmo. Bueno, lo mencionaba usted Y al aparte principio de de su eso, intervención. el levantamiento que se han producido en contra justamente de eso que llaman esa horrorosa dictadura de Israel, se da justamente a partir del judaísmo. Hay un documento muy especial
de una cantidad de intelectuales judíos, entre los que se cuentan un caballero que todos conocemos, que se llama Albert Einstein, que rechazaba de plano la existencia después de 1948 de Israel, porque entendía que eso estaba en el contexto de un proceso de neocolonización dirigido de los grandes centros de las corporaciones, entre ellos Rothschild, Morgan, Rockefeller y demás. Lo entendían. Y en la actualidad vemos como la mayoría de los judíos, o incluso ortodoxos, neoyorquinos, se levanta para decir, nosotros no somos Israel, nosotros no estamos en contra de Palestina. Y por supuesto son reprimidos de manera horrorosa. Eso lo sabemos, así como todo el mundo, digamos, el mundo consciente. Aquel que decía después del holocausto contra el pueblo judío, debo decir, prohibido olvidar, hoy se levanta justamente para señalar cómo se produce un genocidio terrible contra niños y mujeres. Los volvemos a ver bajo un engaño, un verdadero engaño que ha pretendido justamente sobre la base de elementos teológicos primero y posteriormente desde el punto de vista geopolítico, sembrar en el Oriente Medio, sembrarlo lleno de sangre, de miseria y de genocidio. Además, y más del 70% de la población que ha sido exterminada es mujeres y niños. Obviamente, estás hablando justamente de eso, el exterminio de esta población definitivamente, quienes no lo han querido entender de esa manera. Vamos a introducirnos ahora en el tema del Esequibo. Obviamente hemos ahondado sobre el tema de los antecedentes, pero sí, señores, por eso lo planteamos en interrogante. Israel de intro del Esequibo, y para referirnos y para adentrarnos con el profesor Berrueta en este tema, vamos a leer un tuit publicado en octubre del año 2023 por el ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Y dice lo siguiente: Ajá. ¿Sabías que el suelo venezolano del territorio Esequibo fue una de las opciones planteadas para instalar un Estado judío 10 años antes de la partición de Palestina, con vistas a la creación de Israelí en 1948? Comparto el mapa elaborado en 1938 por Joseph Omar Hefter, un judío crítico del sionismo, con sus 10 propuestas de hogar para los judíos. Una de ellas está mencionada como un territorio entre la Guyana Británica, Venezuela y Brasil, en esta reseña de BBC Mundo del año 2017. Continúa el ministro. Fíjense cómo se describe en el mapa del territorio propuesto: sección sur y oeste de la Guyana Británica, más una pequeña sección de la región de la Sierra Paracaima en Venezuela, más un segmento del río fronterizo de la Caatinga brasileña, parte jungla deshabitada pero habitable, con salida al océano Atlántico, grandes depósitos de mica, manganeso, bauxita, oro, diamantes, mucha madera, azúcar y arroz. La nota menciona que Hearst, el fundador del sionismo, consideró a Argentina, lo que usted mencionaba, profesor, hace un rato, como posibilidad también para un asentamiento masivo de judíos en una parte de su libro, El Estado Judío, bueno, Der Judenstaat. Hay unas imágenes allí, ¿no? Y de Importantes. hecho están los mapas. Hablemos de esto, profesor. Fíjate, este aporte que nos hace el ministro, bueno, es otra evidencia que a veces uno habla estas cosas y hay compatriotas nuestros que pensarían que esto es parte Sí, que estamos de esa locos. historia de las grandes conspiraciones, ¿no? Pero sin lugar a dudas esto es prueba porque cuando analizas los 10 territorios te das cuenta que todos son prósperos, ricos y que tienen un enclave geopolítico muy importante, ¿no? Hay un tema aquí de geoestrategia. Incluso en algún momento llegaron a plantear varios, como lo expresaba el profesor Henry, Varios con lugares. esta política de las colonias religiosas. Pero claro, era una estrategia. Ya tú tenías ahí una cabeza de playa, como hablamos en términos militares, y solo lo que bastaba era esperar que esa cabeza de playa se reprodujera, se hiciese masiva, como ocurrió, fíjate. Hace rato en las informaciones que pasábamos acá, digamos que se habían elaborado como parte de la investigación de este trabajo, ¿no? Se aclaraba de que para el año 48 ya el 31% de la población de Palestina era de origen judío, ¿no? Pero faltó agregar que formó parte de una política después de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra toma posesión de esos territorios que en algún momento estuvieron bajo control otomano y propiciaron desde el año 1918 el poblamiento, digamos, de todas estas colonias judías que estaban en Ucrania, incluso de Rusia, que se trasladaran para aumentar la población, porque ya el plan, la línea estaba trazada desde finales del siglo XIX por estas corporaciones. O sea, estos grupos no trabajan de hoy para mañana, vienen haciendo un hilaje gradual y progresivo con un objetivo que no necesariamente necesitan que se exprese el día de mañana.
trabajan a largo plazo, prospectivamente, ¿no? En su momento, ¿qué pasó? Cuando ellos dicen, bueno, esta es una posibilidad, les equivoco, ¿cuál era el gobierno venezolano? ¿Cuál fue la respuesta. postura en ese momento? O sea, Bueno, ¿qué sucedió? como lo conversábamos, pues sin lugar a dudas el gobierno venezolano no podía estar de acuerdo con esta posición, mucho menos la solicitó ni la pidió. Y fíjate, esto hay que decirlo también, ¿no? Estas potencias pues se reúnen, ¿no? en su mesa de negociaciones, así como nos pasó en el laudo arbitral de París, sin que estén las partes, y bueno, negocian el mundo a diestra y siniestra sin que estén las partes, ¿no? Digamos que esa es una lección, digamos, y un muy buen ejemplo para aquellos que creen que estas cosas no ocurren ni han operado a lo largo de la historia de la humanidad, de cómo se sientan, negocian, parten el mundo en pedazos y bueno, le toca después a los pueblos, bueno, el largo camino de la guerra, de la lucha gradual y progresiva, incluso algo tan grave como esto que estamos evidenciando, que es el exterminio de un pueblo que no empezó hace de un mes para acá, sino que tiene años, como lo decía el profesor Henry, ¿no? Fíjate, y eso me hace recordar cómo estamos trayendo al siglo XXI estrategias de guerra que se aplicaban en el periodo del colonialismo, ¿no? Aquí ocurrió en Venezuela, en tiempos de eso que llaman la conquista y que nosotros ahora reivindicamos como la resistencia indígena. Claro. En el año 1623, los vecinos de Caracas le declararon la guerra de exterminio a la nación Jirajara, 1623, y en 1626 salió la publicación de que declaraban libre a la provincia de Venezuela de indios Jirajara. ¿Qué quiere decir? Los mataron a todos. Y de eso hay informes, la iglesia se opuso. Aquí, digamos, eso no quedó así porque hasta la monarquía se quedó sorprendida porque no era una orden de la monarquía. Fueron los propios vecinos, intereses económicos, porque lo que querían eran las tierras de los Jirajara. Fíjate tú cómo el tema económico y del acceso, ¿no? Y de las tierras fértiles. Cobra, digamos, yo necesito eso, ya no puedo porque han cambiado algunas normas, ahora tengo que catequizarlos, evangelizarlos, no me interesa hacerlo, lo que necesito es la tierra, bueno, hago, digamos, ese fake news, ¿no? Creo la necesidad de exterminarlo y bueno, digamos que con un crimen, porque esos vecinos de Caracas cometieron un crimen de lesa majestad, deciden declararle una guerra de exterminio a una nación que solo estaba defendiendo su derecho a vivir y a existir. Tengo dos planteamientos rapiditos porque ya tenemos que irnos. Uno, estos mapas puede consultarlos la gente, además en la Biblioteca Nacional, puede ir, revisarlos, ver toda la investigación. O sea, nosotros no somos cuatro locos que estamos hablando de este tema. O sea, fue algo que pasó, que sucedió y que llama a la alarma, a la alerta, porque lo que está sucediendo puede suceder en cualquier parte del territorio, no es algo ajeno. Y segundo, imagínense lo que hubiese pasado si hubiese sido en esta parte Y como del se dice, el que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Sí, profesor, vamos a ver qué dice la gente en la calle. Vamos a Si ver. está... Qué bueno, maravilloso. Adelante. Imágenes desgarradoras que nos ha tocado presenciar del conflicto en Oriente Medio, específicamente en la Franja de Gaza, territorio palestino. Pero, ¿qué tanto sabes sobre qué es lo que ocurre realmente en la Franja de Gaza? Hoy nos vinimos al centro de Caracas para preguntarle a los caraqueños qué tanto saben sobre qué ocurre en esta parte del mundo. Acompáñenme. A mi opinión muy personal, es una total injusticia lo que están haciendo con el pueblo de Palestina. ¿Dónde están los organismos internacionales? Brillan por su ausencia. ¿Me entiendes? Es como todos lo saben. Los Estados Unidos de Norteamérica dota a Israel de armamentos modernos. Hasta le iba a dar en estos días bombas de racimo. Mire usted qué crueldad, Dios mío, ¿eh? Genocidio, eso no es ninguna, es un genocidio lo que está cometiendo ese señor. Yo espero que los otros países que hablen con esa gente porque van a acabar con ese pueblo. Ahí hay gente desplazada hacia otros países porque ya no se puede. Sí, sí he visto las redes y sí he visto la información y creo que es un conflicto bastante complicado, que no es fácil como que arreglar así de la noche a la mañana. Son muchas las muestras de solidaridad que se han mostrado alrededor del mundo en respaldo a familias inocentes palestinas. ¿Y tú, qué tanto sabes sobre este conflicto? Mira, cuando uno se va a la Plaza Bolívar, lo que recibe es cátedra del pueblo que está consciente y sabio de lo que sucede. Profesor, rápido, ¿el sionismo es fascismo? Tiene su coincidencia.
racismo, es genocida. Se saltan a la torera cualquier concepción desde el punto de vista humanista. En eso coinciden. Sus orígenes son quizás diferentes, ¿no? Pero tienen más coincidencia que divergencia. Porque sí quiero decir, y en ese sentido yo creo que es como concluir que el sionismo y su gobierno, el gobierno de Israel, ese gobierno sionista, asesino y genocida, de alguna manera forma parte, son los rezagos, no del colonialismo trasnochado del siglo XIX, sino de un neocolonialismo que surgió en el siglo XX, en donde las grandes corporaciones y por supuesto las potencias que surgieron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, en este caso el ala capitalista, necesitaba colocar en el Oriente Medio reducto de, por supuesto, grandes reservas petrolíferas a una cabeza de puente que lograra luego expandirse, negando y colocando justamente sus intereses sobre la desaparición ya no solo de Palestina, sino de otra cantidad de agrupaciones civilizacionales existentes. ¿Estoy hablando de quién? Del Líbano, de Jordania, de Siria. Estoy hablando de cuántos países han sido agredidos, de Irak. Estamos hablando de Irán. O sea, es decir, ha sido la cabeza de puente, es el emplazamiento prácticamente del gran capital con todo su arsenal armamentístico para someter y apoderarse de territorios con sus reservas naturales, llevándose por el medio a Estado-nación constituidos milenariamente, como Irak, como Siria, nada más y nada menos, como el mundo persa, que han sido verdaderamente atacados por ese enclave sionista y en cierta forma fascista de ese gobierno de Israel, que no toda la población que está allí judía. Entonces, en definitiva, estamos claros, el sionismo es sionismo y el judaísmo es el judaísmo. Eso tiene que quedar claro. Y que en fin de cuentas no corresponden, no es una expresión religiosa lo que allí acontece, es una expresión del neocolonialismo, es una expresión de lo que es el poder de las grandes corporaciones que atacan, en este caso, el Oriente Medio de Israel, pero que también atacan, sin duda, al resto del mundo. Lamentablemente nos tenemos que ir. Agradecemos a Jorge Berrueta, director de la Biblioteca Nacional. Pueden consultar estos archivos, estos mapas y toda esta información ahí en la biblioteca. También al profesor Henry Navas, quien ya nos ha acompañado en otra oportunidad, ¿verdad? Un programa muy didáctico, pedagógico, claro. Y esperamos que haya sido de utilidad para usted en casa. Nos fuimos, cuídense mucho, gracias a los dos por acompañarnos. Una nueva invitación obviamente estará abierta para seguir hablando de estos temas, porque ahora es que falta tocar elementos para comprender y expresarse a propósito de un tema tan delicado con los elementos correctos y con los argumentos necesarios. Así que mosca con lo que comparte también a través de las redes sociales. El exequivo es nuestro. Mira, gracias a Raquel Vega. Gracias, Raquel, por acompañarnos. Chao.